Hola a todos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo a nombre de Científica Andina. Esperamos encontrar los bienes de salud junto a sus respectivas familias. Soy Ian Navarro, ingeniero de servicio del área de postventa de la empresa, el moderador de hoy. Científica Andina es una compañía de capitales peruanos que tiene más de 26 años dedicadas a las áreas de instrumentación analítica y diagnóstico clínico. Tenemos una amplia proyección en estos campos debido a la dedicación, experiencia, capacitación constante y compromiso de nuestro personal. Y cumpliendo con la misión de la empresa, transferir tecnología y brindar un servicio de excelencia, esa es nuestra razón de ser, nos hemos visto motivados a compartir con ustedes la información que hemos reunido en nuestros años de experiencia, así como la que recibimos de nuestros proveedores. Nuestras marcas representadas son empresas líderes a nivel mundial, tales como PerkinElmer, Milestone, Rudolph, Swan, Labtec, Erweca, entre otras, por lo que contamos con un amplio portafolio de productos que brindan soluciones para distintas necesidades analíticas y clínicas que puedan requerir para distintos rubros. En Científica Andina siempre estamos pensando en ustedes, nuestros clientes, y sobre todo en esta época de distanciamiento social, cuidados que nos corresponde afrontar. Por ello, tengo la hora de darles bienvenida a nuestro ciclo de webinars denominado Científica Andina en línea, y que hemos preparado especialmente para ustedes, y esperamos que el tema de hoy y otros temas que trataremos posteriormente sean de su completo interés. Hoy tenemos la presentación Creando métodos usando WinLab, a cargo de la química Olga Rodríguez, quien es especialista en producto de la línea ultravioleta del área de postventa de Científica Andina, con más de 25 años de experiencia en instrumentación analítica, de los cuales 4 años está con nosotros. Olga está encargada de las líneas de área orgánica de nuestra empresa, como cromatografía de gases, infrarrojo, análisis térmico y elemental, refractometría, polarimetría y otras líneas más. A continuación, les indicaré los lineamientos a tener en cuenta en la presentación. Se les solicita colocar su nombre y apellido, lo cual pueden hacer ingresando a la opción Participantes de la parte inferior de la pantalla, seleccionar su nombre y usar la opción de renombrar. Las consultas las podrán enviar por el chat de la plataforma. Estas se recepcionarán durante el desarrollo de la exposición, o si desean, también podrán decirlas directamente al finalizar, activando su micrófono. Al final de la presentación, Olga brindará su correo electrónico en caso de que deseen enviarle nuevas consultas. Durante la exposición se mencionará una palabra, la cual será requerida en la encuesta respectiva de la presentación como palabra clave. El link de la encuesta se colocará al final de la exposición en el chat y podrá ser llenada hasta las 9 de la noche. Sin más preámbulo, se da la palabra a Olga. Buenas noches, Olga. Hola, ¿qué tal, Jan? Buenas noches con todos. Gracias por su presencia. Ahora vamos a tocar el tema acerca del software del WinLab que soporta los espectrofotómetros de PerkinElmer. El WinLab permite el control del instrumento, así como la adquisición de datos, almacenamiento, procesamiento y generación de resultados. Controla los espectrofotómetros de Lambda, UV-Vis y también los de alta performance, UV-Vis y NIRS, todos de PerkinElmer. También tenemos el WinLab Enhanced Security, que es el WinLab ES, que cumple con CFR 21 parte 11, el cual brinda seguridad en el manejo de la información, así como los audit trail, o sea, y también, bueno, sin comprometer la productividad, o sea, no lo hace tan engorroso. Esta es la parte introductoria. Como acá vemos, tenemos un Lambda 365, que es de performance media, y el Lambda 1050 de alta performance. Los objetivos son mostrar la estructura que tiene el software y también los métodos base que tiene dentro de él, así como tabla de muestras, cómo es el manejo de las muestras en las tablas, las tareas que se generan a través de los métodos y de las lecturas y los reportes. Bueno, para iniciar, como había mencionado, vamos a ver lo que se refiere a la estructura del software. Aquí tenemos en esta columna la parte de favoritos. Aquí tenemos los métodos base. En estos métodos base tenemos lo que son el modo scan, time drive, longitud de onda, con cuantificación, bueno, es una cuantificación con longitud de onda definida,
Acá tenemos el Scanning Quant, que es hacer un barrido y posteriormente cuantificación y longitud de onda. Solo longitud de onda y datos que se obtienen por la longitud de onda. Aquí tenemos el directorio donde mostramos los métodos. Bueno, esto es lo que tiene el software, ¿no? Tenemos los métodos, tareas, el instrumento, la configuración, consultas, plantillas de los reportes y reportes. Y acá ya tenemos el contenido del directorio, ¿no? A medida que vamos siguiendo en métodos, tenemos todo esto en tareas. En cada una de ellas podemos crear directorios para ordenar nuestra información, ¿no? Fácilmente. Bueno, esta es la estructura del software. Luego, continuando con esta estructura y ciñéndonos en esta parte del directorio, que es donde se enfoca toda la actividad del software. Aquí tenemos métodos, de donde vamos a crear los métodos y de donde los vamos a abrir cada vez que necesitemos usarlos. Aquí, como ya les mencioné, podemos crear subcarpetas para un mejor control y orden de estos. Aquí tenemos las tareas, las cuales se van a generar una vez que se han realizado las lecturas, ¿no? Eso ya se va a guardar en las tareas y esto va a estar guardado tanto por fechas, por métodos. Acá tenemos el instrumento. Acá en esta vamos a tener la configuración del instrumento. En consultas nos permite ver la información que tenemos, ¿no? Por medio de cómo establecer filtros por fechas, por analista, por métodos, y así acceder a la información, ya cuando la data es muy grande, ¿no? Esto nos sirve para hallar datos de repente de un tiempo atrás, que ya no los vemos fácilmente. Por medio de estas consultas es que podemos acceder a ella. Luego tenemos las plantillas de los reportes. Acá generamos estas plantillas para cada método, de acuerdo a los requerimientos que necesitemos que tenga ese reporte, y esto se almacena, y cada vez que usamos el método ya tenemos esta plantilla guardada y los resultados se generan de la misma forma. Y los reportes, acá. Estas son las plantillas y los reportes. Continuando, vamos a ver un poco la parte de las tareas, o como está en el software, task. Es una lista de resultados o tareas ya realizadas, ¿no? Estos ya son resultados que ya se corrieron. Acá están los nombres. Se relaciona el nombre del método al nombre de la tarea, a no ser que se defina otro nombre. Luego el tipo y la fecha. La fecha, estos son los parámetros que por default vas a obtener, y las modificaciones que se pueden haber realizado, así como el estado de la tarea. Bueno, dentro de la tarea vamos a ver el método y los resultados, ¿no? Y estas tareas, los resultados que ya tenemos en estas tareas las podemos reprocesar. Aquí en métodos, ya viendo un poco más a detalle los métodos base, tenemos el scan, el modelo scan, donde lo que vamos a hacer son barridos espectrales. Se define un rango de longitud de onda y donde se realizan los barridos, ¿no? Y su figura así lo muestra, se obtiene un espectro. Luego tenemos longitud de onda. Aquí tenemos, definimos longitudes de onda y obtenemos lecturas. Aquí solamente lecturas, no le estamos colocando que haga curva de calibración ni ninguna otra función. Solamente a partir de esto, de este método, obtenemos lecturas con la longitud de onda definida. Luego acá tenemos el time drive, que permite tener varios resultados en función del tiempo. Esto sobre todo cuando hacemos trabajos de cinética, para la parte de bioquímica o biología, para cinéticas enzimáticas, es donde podemos obtener gráficas de variación de estos resultados en función del tiempo.
Luego tenemos en la parte ya de cuantificación, tenemos QuantScan. Aquí hacemos un barrido espectral y definimos una longitud de onda con la que vamos a hacer la curva de calibración y vamos a poder cuantificar. O sea, aparte de cuantificar y hacer una curva de calibración, hacemos un barrido espectral. Ya cuando tenemos una longitud de onda definida, conocida, que me la puede dar una norma y ya está establecida, pues tenemos esta función de la longitud de onda, ya con cuantificación con longitud de onda, ya esta longitud de onda está definida, ¿no? Este es el icono que tenemos. Bueno, estos son las 5 estructuras diferentes de los métodos, ¿no? Y son las bases con las que vamos a construir los métodos de acuerdo a nuestros requerimientos. Dentro de las aplicaciones cualitativas tenemos el método SCAN. Como ya lo había mencionado, por medio de estos métodos, lo que vamos a obtener es un espectro. Para hacer identificación, si bien no nos sirve tanto como un espectro infrarrojo por los detalles que nos puede dar bueno, sí también se utilizan para identificación y también podemos hacer cálculos de concentraciones por medio también de los coeficientes de extinción y el espectro se va a realizar con una velocidad adecuada cuando son bandas estrechas o más finas, o sea, una menor velocidad, y cuando las bandas son más amplias, pues con una velocidad mayor. Se debe tener la concentración adecuada, o sea, porque si está muy saturado, muy concentrado, pues las bandas no se van a definir muy bien. También hay que poner atención al solvente, que es que la parte o la zona donde yo voy a hacer mi estudio, pues no esté presente el solvente, ¿no? No esté obteniendo señal de él, ¿no? Por eso es que para hacer mis diluciones, tener en cuenta siempre en qué solvente estoy usando. Bueno, mi resultado es un espectro y como ya les mencioné, puedo trabajar con él, hacer ecuaciones y obtener resultados también a través de él. Luego tenemos acá, esta es la pantalla de la colección de datos cuando trabajo en ModScan. Posteriormente lo vamos a ver también en el mismo software. Estoy mostrando por medio de diapositivas y después ya vamos a ir al software. Como les mencioné, acá ya tenemos los parámetros para hacer el barrido, desde dónde inicia, dónde termina, el modo en que lo voy a hacer, puede ser absorbancia, tramitancia, y también, bueno, si tuvieron otro tipo de accesorio, reflectancia, pero eso ya va a depender, ¿no? Y el slit, aquí, dependiendo del equipo voy a poder definir el slit. Acá tengo la velocidad en nanómetros por minuto y el intervalo de datos. Los ciclos son repeticiones que se hacen del espectro, ¿no? Cuando el valor es 1, pues es solo un espectro. Si yo quiero hacer réplicas de estos barridos, pues ya le voy aumentando el número de ciclos. Y acá están las lámparas, bueno, como en este caso es un barrido, están activadas ambas lámparas. Y el cambio de la lámpara, a qué longitud es que se hace. Dentro de las aplicaciones cuantitativas, vamos a utilizar aquí la ley de Lambert y Beer para hacer curvas de calibración. Y para esto, la medida que voy a usar, o sea, el modo, es la absorbancia, ¿no? Por ser la ley de Lambert y Beer. Y dentro de esta también hay posibilidades de definir varias longitudes de onda también, ¿no? Y poder hacer corrección de línea base si es que tengo 2 longitudes de onda más, que las he definido. Bueno, estas lecturas son más rápidas porque acá no hago barrido, o sea, simplemente obtengo mi lectura a una longitud de onda determinada. Vamos a trabajar las curvas de calibración con diferentes tipos de algoritmos y también con los resultados que obtenemos, también los podemos trabajar por medio de ecuaciones, ¿no? Con peso de muestra, con factor de dilución. Todos esos datos se pueden ingresar en la tabla de muestras y posteriormente
hacer los cálculos, para obtener el resultado final por medio de ecuaciones, ¿no? En forma directa por medio del software. Es así como se muestra la curva de calibración. Bueno, esta es una curva de 3 estándares y es esta, ¿no? La gráfica que se obtiene. Dentro también de aplicaciones cuantitativas tenemos esta opción, que es barrido con cuantificación. Acá lo que hacemos es obtener un espectro y podemos obtener una sonda, una lectura o un máximo para ubicar de forma más precisa cuál es el máximo punto de absorción y con este máximo hacer la construcción de mi curva de calibración. Como ya les dije, es un barrido espectral y igualmente se puede trabajar con la concentración y también con ecuaciones, ¿no? Y los parámetros de calibración son los mismos que el anterior, que era con longitud de onda definida. Este es barrido espectral con cuantificación y el otro ya es con longitud de onda definida. Y dentro de estos cálculos que se hace, pues lo podemos hacer por curva de calibración, con un solo estándar, usando un factor o con una curva definida. Esas son las opciones que hay para la calibración. En el modo del barrido espectral con cuantificación, pues lo que vamos a obtener es este espectro. Y lo que vamos a determinar acá es la longitud de onda máxima a la que yo voy a trabajar para hacer mi curva de calibración. Defino bases, o sea, el inicio, el final y las bases, donde voy a hacer este trazo y obtener la altura máxima. Con este dato, hacer la curva de calibración. Bueno, este es un ejemplo de cómo es que se podría trabajar utilizando el modo scan y calibración. Dentro de las aplicaciones cinéticas está esta opción que les había mencionado del time drive. Acá vamos a obtener lecturas en un determinado tiempo, a un determinado intervalo. Y acá vamos a ver la cinética, ¿no? La variación que va a haber de los resultados, ¿no? Para una cinética enzimática podría ser. Y bueno, acá vamos a ver variaciones que hay en la absorbancia en función del tiempo. Y también por medio de estos trabajar ecuaciones y obtener concentraciones también. Entonces acá, bueno, ya tenemos la longitud de onda, los mismos parámetros ya mencionados anteriormente. La diferencia es esto, el tiempo, el intervalo de tiempo acá va a ser de 1 segundo en este ejemplo y el tiempo total 60 segundos. O sea, en 60 segundos, en cada segundo voy a obtener una lectura. O sea, en 1 minuto 60 datos. Y si acá hay un crecimiento, una variación, esto lo vamos ya a trabajar en cálculos para hallar estas diferencias. Acá tenemos a dónde ir para poder hacer la definición de la pendiente. Este vendría a ser el gráfico. Y para definir la pendiente, entonces voy a dar el inicio y el tiempo final donde hay este crecimiento, ¿no? Para poder hallar la pendiente en una actividad enzimática, ¿no? A través de este gráfico. Y la pendiente está dada por esta ecuación, que es la absorbancia final menos la absorbancia inicial y sobre el tiempo final entre el tiempo inicial, ¿no? Con estos valores vamos a obtener la pendiente. Esto es a través del software, ¿no? A través del software es que vamos a, definiendo los parámetros, vamos a poder obtener esta información. Siguiendo con esta misma modalidad, tenemos también que podemos obtener concentraciones utilizando la absorbancia, peso molecular, bueno, también el coeficiente de extinción y podemos hallar la concentración.
la palabra clave del día de hoy es VWinLab, así como está escrito acá, como les estoy mostrando. Esa es la palabra clave, VWinLab. Entonces, vamos ahora a pasar al software. Acá tenemos estos dos iconos que pertenecen al software del VWinLab. Cuando lo instalas, se generan estos dos. Este es para ingresar al software y tener el control del instrumento de manejo de data. Y esto ya es un procesador de datos para los espectros que se generan. Vamos a entrar acá, que es desde donde se controla el equipo. Como ya habíamos visto, la estructura del software está dado de esta forma. Aquí tenemos los métodos base, ¿no? O los favoritos que se pueda tener aquí. Puedo ordenar de diferente forma. Luego acá tenemos ya directorio. Tenemos los principales, ¿no? Tenemos los métodos, tareas, el instrumento. En el instrumento, en este caso, en la que tengo métodos, tareas, el instrumento es, bueno, está definido para simulando un Lambda 365, las consultas y tenemos luego las plantillas de los reportes. Acá, bueno, tenemos ya el contenido de cada directorio. Entonces, vamos a empezar abriendo el scan para explicar acá. Bueno, esto he dado para abrir desde scan. Entonces, el método que yo genere acá va a ser de esta forma, ¿no? En modo scan. Aquí tengo lo que ya les había mostrado en una diapositiva, el inicio y el final. Bueno, se inicia con la mayor y el final es con la menor, el modo, tramitancia, absorbancia o energía de la muestra o de la referencia, y refractancia en el caso tengamos ya un accesorio que midamos con esto. El SLIT en un Lambda 365, que es el que está simulando acá, bueno, tiene todas estas aperturas de SLIT, ¿no? Por default, vamos a trabajar con 1. Y acá tenemos la velocidad en que se va a hacer el gráfico del espectro, ¿no? Del scan. Aquí tenemos todas estas opciones y los intervalos de datos también, ¿no? Podemos seleccionar. Aquí tenemos los ciclos, como ya les dije, son repeticiones que se van haciendo de los barridos. Si tuviera accesorios, estos estuvieran acá. Y para corrección o auto cero de línea base, lo puedo definir desde acá. Por default está que se haga siempre que se inicia una tarea. Cuando voy a iniciar una tarea, es ya cuando desde acá coloco mi muestras, la información de mis muestras, le doy ya que corra, ¿no? Ahí, obligatoriamente, él me va a pedir un autocero. Acá, el autocero también lo puedo definir en un tiempo determinado, en horas, o no lo establezco desde acá, simplemente solo desde el inicio de tarea. Luego, acá en información de la muestra es donde yo voy a ingresar, ¿no? La identificación, si es que deseo hacerle algún tipo de descripción acá, y el tipo. El tipo puede ser muestra, o blanco o control. Bueno, estamos en el modo scan. Ya en cuantificación ya tenemos la opción de estándar, porque ahí ya es donde vamos a ingresar los estándares. Acá en proceso tenemos opción de ingresar ecuaciones. Para trabajar aquí tenemos ecuaciones, o trabajar también con espectros, como funciones aritméticas, convertir X, convertir a Y, o las derivadas, ¿no? Que también ya en una reunión anterior también se habló de las derivadas.
y desde acá es donde vamos a setear con qué derivada y el ancho. Acá, diferencias también, la tabla de picos, suavizado, todo eso lo podemos ver desde acá, desde proceso. Los resultados se van a generar acá y desde acá ya podemos ver, podemos seleccionar una plantilla de reporte y verlo. Voy a abrir un método donde ya he trabajado acá de ácido carmínico, donde he trabajado una fórmula para poder mostrarles. Ya está. Esta es la colección de datos y la información de las muestras está acá. Tenemos la identificación, la descripción, el tipo. Aquí se ha ingresado 2 columnas más, que es para ingresar el coeficiente de extinción del ácido carmínico y el peso de muestra. Esto, por default, tenemos hasta acá. Esto lo podemos hacer desde formato de tabla de muestras. Desde acá, en columnas, podemos ingresar. Si es que no está acá, podemos adicionar o definir una, ¿no? Con un nombre que yo deseo ingresarlo desde acá, algo nuevo. Desde acá, bueno, como dato, lo voy a crear como dato, porque esta es otra opción, solo como texto, entonces no la voy a poder usar dentro de una fórmula, simplemente es como algo informativo. Y también acá como una advertencia. Acá tengo como dato, lo voy a generar, y acá tengo varias opciones, ¿no? Ya creadas. Si es que no encuentro ninguna o quiero generar una diferente, pues desde acá es donde, por ejemplo, dilución, ¿no? Puedo crear esta que tiene dilución, las unidades, y estamos creando estas columnas con el objetivo de poder usar estas columnas en una ecuación, ¿no? Para eso las creo, para que el dato esté ingresado y cuando yo necesite hacer una ecuación, pues simplemente utilizo ese campo, esa columna, para hacer la ecuación. Le puedo poner como que es mandatorio o solo como número. Y acá ya puedo definir el número de decimales, todas las características que pudiera tener. Entonces yo le doy OK y aparte, si no está el check acá, no se va a ver en la tabla de muestras. Entonces le doy check y ya aparece acá, ¿no? Ese es bueno, yo en la ecuación que he creado no necesito, ¿no? Esto lo he generado como para mostrarles cómo es que se genera, porque voy a usar solo estas 2 columnas. Acá en proceso es donde he creado las ecuaciones. Como esto es un barrido, yo en esta ecuación, en la ecuación inicial, en la 1, pues estoy obteniendo el valor de la absorbancia a 494 nanómetros, ¿no? Por medio de esta ecuación. Y val, que es el valor de la ordenada, a 494 nanómetros. Entonces, del barrido me va a dar, va a sacar esta información del barrido espectral y me va a dar la absorbancia a 494 nanómetros. Ese es un valor que me va a servir para hacer la siguiente ecuación, para generar la siguiente ecuación. Entonces, esto ya está generado, este dato, está acá, es una ecuación. Y acá, en la siguiente ecuación, que ya es para obtener el resultado final, ya tengo acá la anterior, que es la absorbancia 494. ¿Eso dónde lo voy a encontrar? Acá, en variables. Ya le creé la ecuación y en variables está, ¿no? La absorbancia 494 es el nombre que le puse a la ecuación y ya de ahí simplemente lo marco y ejecuto. Los operadores matemáticos se encuentran acá. En este caso,
va a ser una división y lo tomo desde acá, ¿no? Para hallar, utilizando la fórmula de concentración para encontrar concentración a partir de la absorbancia y del coeficiente de extinción y el peso de muestra. Entonces, esto entre el peso de muestra por el coeficiente de extinción del ácido carmínico, ¿no? Que ya se había ingresado en la tabla de muestras, este dato, que también esa información, o sea, todas las variables que estoy generando van a encontrarse acá. Las de la tabla de muestras y las de estas ecuaciones que genero antes están acá en variables, ¿no? Aquí es donde está absorbancia, es así como la he creado con ese título. Y desde aquí ya lo marco y ejecuto mi fórmula. Y para comprobar la fórmula, o sea, si no hay error de sintaxis, pues le doy acá y me va a decir que está correcto. Entonces ya no tengo ningún problema y puedo continuar, ¿no? Es así como he creado esta ecuación. Ahora, esta ecuación, bueno, desde acá también tengo esta otra opción que es formato de resultado. Si yo me voy acá, puedo colocar condicionales, ¿no? Si yo deseo que este valor esté en un rango, pues le coloco la condición, ¿no? Que este valor esté en... Eso lo vamos a trabajar acá, porque acá en esta, como ejemplo, la absorbancia 494, bueno, la metodología o la información que se maneja es que esta absorbancia para el ácido carmínico debe estar entre 0.65 a 0.75, de acuerdo al método, ¿no? que se genera, ¿no? De la información. Entonces, acá yo coloco, ¿no? Esto y el operador. El operador es que esté entre estos dos valores. Entonces, el criterio 1, coloco el criterio 1 y el criterio 2, porque son dos valores, porque tiene que estar en ese rango. Entonces, si es que es correcto, o sea, si es que está en ese rango, yo le puedo colocar algún color o simplemente nada, ¿no? Si está correcto, pues no le va a pasar nada, no lo va a marcar, no me va a salir nada. Yo también le puedo agregar un texto, ¿no? A decir acá que pasa este condicional. En este caso, si no, bueno, yo lo coloqué es que lo marque la columna de un color rojo. Eso es lo que yo coloqué. Pero también le puedo poner aparte que lo marque de color rojo que no pasa. Ya, eso va a depender de cómo es que yo quiero verlo, ¿no? Bueno, manera de ejemplo es que yo lo he colocado de esta forma. Entonces, en resultados, como este es un valor 0, porque la información no es la de un espectro que es de ácido carmínico, entonces, como es 0 y no cumple con la condicional que yo coloqué, lo ha marcado de rojo, ¿no? Esa es como una advertencia, ya les dije, ¿no? Y para la concentración, ya la concentración saldría acá, ¿no? Por medio de la ecuación. Entonces, eso es un método de barrido con ecuación. Estas ecuaciones igual las puedo utilizar cuando haga cuantificación. Obtengo los valores y a esos les puedo multiplicar por el factor de dilución o entre el peso de muestra. Esas ecuaciones las puedo trabajar en cualquier función, en cualquier método. Son ecuaciones que yo puedo aplicar. Entonces, tenemos acá, dentro de métodos, si ustedes tienen el software, acá hay unos ejemplos de métodos. Ahí pueden revisar o tenerlos como ejemplo, bueno, lo que estén ahí, ¿no? Para medio ambiente, tenemos todos estos métodos creados, bueno, en diferentes áreas, ¿no? En bebidas, en métodos más generales. Entonces, acá, en métodos, bueno, tenemos que lo saqué de los ejemplos, método de nitrato, por la EPA 352.
Esto ya es la base de un método de cuantificación, ya no es scan. Este es cuantificación con longitud de onda ya definida. En este caso, ya la longitud de onda, yo la ingreso acá y le doy adicional. Ese es 410, y acá la remuevo. Ingreso acá y la ingreso. Bueno, esto va a estar en absorbancia porque ya voy a hacer la construcción de una curva de calibración. La información de la muestra. Acá se ha ingresado estándares. Se ha hecho la construcción de la curva. Acá se ha colocado el tipo estándar y la concentración. Acá adicioné, así de la misma forma que les indiqué, también una dilución de la muestra, que es un dato que también se puede utilizar en una ecuación. Y acá la muestra, el tipo, también hay control. A la muestra de control también le puedo poner una concentración y más adelante les voy a mostrar cómo es que se puede revisar esto, ¿no? Dentro de este método tenemos acá la ley de Beer, la cuantificación. Ingresamos el componente, las unidades, el tipo, curva de calibración, que va a ser lineal. Acá en este caso, si yo le digo forzar la recalibración, pues cada vez que yo abra el método me va a exigir calibrar. O también le puedo poner un tiempo, ¿no? Un tiempo determinado para que haga esto. Me exija. Y acá es donde la muestra control yo le puedo establecer un rango, ¿no? Una tolerancia, un valor de tolerancia. Para el estándar también. Y para la extrapolación, si en el caso se extrapola en la curva de calibración, también le puedo colocar una tolerancia. ¿Y qué va a pasar si es que sale, ¿no? Se procede como error, entonces ahí me va a bloquear, no me va a dejar seguir. Y todo eso adicional que se le puede poner como control está aquí, ¿no? Lo puedes activar o no. Y acá está una ecuación que también la definí. Bueno, tengo el método de cuantificación de la muestra definido. Ese valor, como les digo, todo está acá. Se van generando acá. Está en quant porque ya utilizó la curva de calibración, ya lo cuantificó con la curva de calibración, ya yo tengo un valor. Entonces ese valor lo he multiplicado por la dilución de la muestra que ingresé en la tabla de muestras. Está ahí. Bueno, uso el operador por la dilución de la muestra. Y ya está. Bueno, es así como se van creando los resultados, y el resultado final ya me daría acá, ¿no? Ya por la dilución y por todo. Ya el título yo lo defino, le pongo el título que realmente se requiere, ¿no? Acá voy a cerrar. Ese método que hemos visto de calibración se ha creado desde este icono. Longitud de onda, cuantificación. Desde aquí, con una longitud de onda definida, como está el gráfico, y se hace la cuantificación. Desde ahí, ese método de nitrato se ha creado desde acá, desde esta opción. Y acá está, ¿no? De qué tipo base él ha tomado para hacer. Este método de ácido carmínico, desde tipo scan, y este método de nitratos desde cuantificación con longitud de onda, ¿no? Eso está acá definido. Sepan, ¿no? Y ahora vamos a tareas. Acá en tareas tengo también esta tarea, o sea, datos ya generados del método. En este caso del ácido carmínico. He utilizado un espectro, pero que no corresponde, pero es más que todo para ver cómo es que se genera. Bueno, acá está la coeficiente de extinción y el peso de muestra.
Acá están las ecuaciones. Bueno, este es un espectro. Y los resultados. Los resultados tanto de la solvancia como el porcentaje de concentración. Y acá está la plantilla que se generó de ácido carbínico y, bueno, para hacer un previo, lo hago desde acá y veo el reporte que se ha generado. Todo esto se puede cambiar desde la edición. Acá está el resultado, ¿no? De la solvancia 494 y el porcentaje de ácido carbínico. Eso está ingresado acá. Ahora, esta plantilla se puede editar desde acá. Se da Edit. Y me va a trasladar hasta esta otra parte del software, que en realidad es un software específico para reportes, que es el Comunique, que tiene muchísimas opciones para generar un reporte. El reporte normalmente por default se va a crear con una plantilla. Si es scan, ya tiene una plantilla definida. Si es para cuantificación, también tiene una plantilla definida. Pero igual, esa plantilla la puedes modificar y la grabas con otro nombre, ¿no? Que corresponde al método y puede quedar guardada ahí en el método y ya siempre vas a generar con esa plantilla tu reporte. Bueno, si desea adicionar el logo o algún gráfico, pues vienes acá, le das, marcas el icono, solo lo marcas acá y ahí ya me va a pedir un archivo relacionado a una imagen. Desde ahí ya lo puedo jalar. Editando, ¿no? Este es un método que está, que vienen ahí de la plantilla. Este logo de Perkin. Y así puedo, de repente hay información que no requiero o ir cambiando, pues todo lo puedo jalar desde acá. O sea, desde el objeto de datos, si quiero de las tareas de este listado ya de resultados ya que se han generado, que se han creado, aquí tengo una tabla de resultados. Pues esta tabla vengo y la copio acá, más abajo, ¿no? Ubicándolo. Entonces, ya eso va a ser más fácil manejarlo. Así. Y dependiendo de la información que yo requiera, pues es bien amplio este software para reportes. Entonces, eso se va a generar desde acá. Y luego que ya he creado y todo, pues desde acá, Save As, y le cambio el nombre, ¿no? Para no cambiar o modificar las plantillas predefinidas. Entonces, este es un espectro. Bueno, este es un estándar. Acá, como les mencioné en un inicio, el software, al momento de instalar, se generan dos iconos, ¿no? Donde entramos, que es el V-WinLab, y este otro, que puedes ingresar también por la otra vía, ¿no? Ingresando por el icono, y desde acá, cuando generas espectros, puedes llevarlos acá, donde, bueno, si bien acá hay algunas opciones para el manejo de los espectros, aquí pues tienes muchas más opciones. Entonces, si quieres manejarlo mejor o verlo mejor, te puedes trasladar ahí. Se va a abrir y desde ahí lo puedes manejar o trabajar, ¿no? Este es el icono. No. Ahí es donde está. Los que tienen infrarrojo de Perkin-Elmer, bueno, esto es familiar porque toda esta parte es lo mismo. Y acá ya puedes trabajar con espectros, superponerlos, manejarlos, con muchas más opciones tienes. Acá hay un estándar de una calificación, bueno, y acá bueno, este sí es el mismo, estos son
espectros de estándar de color. Este es el ciano, este es púrpura, el rojo y el violeta, ¿no? Y absorbe a estas determinadas longitudes de onda. Este, como es el violeta, pues hasta este rango, ¿no? Con sus máximos en este rango. Y el púrpura acá y el ciano también, ¿no? Corresponde a las características predefinidas que tienen estos estándares. Pero es así como puedes ver los espectros desde acá, ¿no? Si ya quieres verlo de forma individual, pues se ve así. Y puedes trabajar con ellos, de diferentes formas. Con los rótulos, con divisiones. Ya eso va a depender de lo que se desee hacer o se desee trabajar. Entonces, ya desde acá, ya hemos visto, bueno, este método del Time Drive, bueno, este es el scan, hemos visto longitud de onda con cuantificación. Este método del Time Drive, bueno, acá la opción que tenía o que habíamos visto era los cambios, ¿no?, que hay de las absorbancias en función del tiempo. Por eso es que se define este tiempo, el intervalo de la toma de las lecturas en un tiempo. Entonces, esa información, bueno, la colocamos acá, ¿no? El intervalo y el tiempo total que vas a hacer la lectura. Entonces, esto es lo que vas a cambiar o colocar de acuerdo al estudio que se esté haciendo. Y acá ya están las opciones para construir los gráficos, ¿no? Tanto de la pendiente o del punto final también. Lo que vimos en las gráficas en las diapositivas. Es eso lo que se ingresa acá y es el manejo de la información desde acá del RAID. Eso es lo que lo hace diferente a este método. Y en este método de barrido, cuantificación, vas a definir el rango. Acá, no sé si está abriendo. Sí, sí está abriendo. Para que no se generen varias ventanas, ¿no? Pues hay que verificar que si se está abriendo. Ya está. Entonces, aquí vas a colocar como que fuera un barrido, ¿no? Todos los datos de un scan. Y acá en la ley de bit, bueno, la misma información de lo que es la cuantificación. Y aquí sí ya es donde vas a colocar, bueno, acá se va a ver el espectro y aquí ya para obtener el máximo vas a definir el rango de dónde inicia, dónde termina y los puntos base para establecer la altura máxima y con eso construir la curva de calibración. Eso es lo que lo hace diferente a este método. Después lo de la calibración ya es lo mismo. Y acá en longitud de onda definida, pues ahí no vas a tener más que solamente ingresar las longitudes de onda. Bueno, y si con esta información deseas construir algo o con alguna ecuación, bueno, es desde ahí, pero aquí ya no hay más, ¿no? Solo tienes esta parte de proceso. Y el ingreso de las longitudes de onda en el cual vas a hacer las lecturas. No hay más. O sea, cuando no deseas hacer cuantificación, solo quieres obtener las lecturas, tus absorbancias, lo puedes hacer desde acá. Esto es lo que había preparado para ahora, para lo que es el software VWinLab. Bueno, y esta aplicación que estaba revisando con el ingeniero Caballero es para las mediciones de tramitancia en estas longitudes de onda ultravioleta, en estos diferentes barridos, 415, 400, el ultravioleta A, ultravioleta B y ultravioleta C, las diferencias que hay. No estás absorbido por la capa de ozono, bueno, mayormente, prácticamente todo.
Y acá la diferencia que hay es, bueno, no es diferencia, pero estas ecuaciones que están acá, la idea es de que todas estas ecuaciones se van a tener que desarrollar en el software, en el VWinLab, y la facilidad pues, que voy a tener es que estas ecuaciones que son largas, ¿no? Lo voy a ejecutar en el software para que al final solamente me dé un reporte como es, ¿no? Ya con las ecuaciones ingresadas correctas, lo que ya voy a obtener es un reporte con resultados directamente, ¿no? Ya no estar ejecutando esas ecuaciones, sino esos cálculos, mejor dicho, ya simplemente con las ecuaciones ingresadas en el software, ya voy a obtener estos valores directamente, ¿no? Acá, en un reporte. Eso es lo que, hasta ahí es que se puede trabajar mucho con las ecuaciones, ¿no? Desde los métodos. A ver, ahora, no sé si tuvieran alguna consulta. Y aquí tiene mi correo electrónico para alguna comunicación o una consulta que requieran hacer. Gracias, Olga. Bueno, no nos han dejado ninguna consulta por el chat. No sé si alguien quiera... Bueno, acá sí hay una. Nos dice... bueno, antes de decirla, quiero recordarles que si alguien quiere decir su... Bueno, su pregunta, su consulta, si alguien la quiere decir, pueden activar su micrófono para poder decirla. Acá hay una consulta de Estefanía Najar. Nos dice si se pueden exportar los resultados en Excel. Sí, sí se puede. A ver, voy a... Justo eso lo estamos revisando. Vamos a... Acá, bueno, lo puedes imprimir a un file y desde Setup, acá tienes esta opción, ¿no? Defines la ruta donde lo vas a enviar. Desde acá, bueno, estás en out, ¿no? En salida. Y desde acá le puedes mandar que lo imprima un archivo y el tipo de archivo lo puedes ubicar acá. Desde File. Esa sería la respuesta, que sí lo puede hacer. Claro, lo puedes exportar en formato CSV para que lo puedas guardar en el Excel. Sí. Bueno, el CSV también lo podrías usar para el LIMS, en caso de que tengan LIMS. Sí. Sí, Olga, este software, bueno, el software tiene una versión estándar y una versión de seguridad mejorada, ¿no? Para cumplir con las normas de seguridad de 21 CFR. Entonces, todas las capacidades de poder procesar los espectros que nosotros podamos obtener se pueden cumplir en las dos versiones. Claro, básicamente el Enhanced Security es lo que me va a dar es tener el control, ¿no? De usuarios, o sea, hay mayor opciones de usuarios, o sea, están mayor definiciones de usuarios que en un VWinLab estándar, y hay supervisores, desarrolladores, diferentes, y puedes tú también darle las opciones, ¿no? A cada opción de usuario. Y ahí obligatoriamente, bueno, tienes que ingresar con tu usuario y te genera el audit trail, ¿no? Te va a generar qué opciones trabajaste, qué es lo que se trabajó en el sistema, quiénes lo hicieron. Y también te va a dar todo este control de seguridad, ¿no? Tanto para métodos, para tareas, todo esto va a estar
definido y bueno, acá no tenemos las opciones, pero en Enhanced Security vamos a tenerlas y luego lo vamos a, acá, de métodos, tareas, inclusive con el manejo de la data, ¿no? Con el almacenamiento también. Y vas a poder generar los reportes de este audit trail por fechas, qué es lo que hizo cada uno, o sea, todo va a quedar registrado, inclusive qué es lo que muchas veces te pide hacer comentarios, ¿no? Por cada actividad, también puedes activar eso, por qué lo estás haciendo, por qué estás haciendo algún cambio, puedes escribirlo y eso va a quedar ahí registrado. Todo, claro, hay unas opciones en las que cierras, creo que estamos en la estándar, pero lo vas a poder trabajar, ¿no? Desde ahí. Aparte de todo lo que he explicado, ¿no? Eso es aparte. Claro, gracias. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Sí, acá tenemos una consulta más, ¿verdad? De Estefanía. Nos dice, si ella quisiera cuantificar, por ejemplo, sulfatos en agua, a ver, pero según el método le indica que tiene que hacer lecturas de absorbancias en determinado tiempo. ¿Podría usar el time drive? Me parece que sí. O sea, Claro, con el time drive, lo que creo que sulfatos es 5 minutos, hay un tiempo determinado. Claro, podrías usar el time drive y ponerle un tiempo y tener las lecturas en determinado, a un intervalo de tiempo. Puedes definirlo, ¿no? Y obtener esos valores. Sí podrías obtener los valores, ¿no? Usando el time drive. Si es que es así, el método le pide hacer lecturas con intervalos de tiempo, en un tiempo determinado. Podría usar el time drive. Sí, bueno, también, también algo que de repente se podría mencionar este software es que puedo conectar varios instrumentos. O sea, yo de una misma computadora podría manejar más de un equipo. No es simultáneo, pero sí podría conectar. Como ahí ven, bueno, Lambda 365 y Bueno, ahí otro puedo más que dice adicionar prueba. otros instrumentos, mejor Sí. dicho. Instrumentos y voy cambiando, ¿no? Sí. Bueno, para mencionar también algo más de este software es de que todo lo que se pueda correr se va a guardar en una base de datos. Se almacena todo en una base de datos. Todos los datos que se generen se almacenan en una base de datos. También se almacenan ahí los métodos que ustedes creen. Se almacenan en una misma base de datos, ¿no? En el caso de los espectros, para poder usarlos hay que exportarlos para poder hacer lo que es el procesamiento en el software que mostró, ¿no? El data processor, me parece que es el nombre. Entonces hay que exportarlos. Sí. Sí, bueno. Sí, si no tenemos alguna consulta, vamos a poner en estos momentos el... Allá, la presentación.
Sí, en el chat pueden ver el link de la encuesta y bueno, la palabra clave, como lo dijo Olga, es su webinar. Bueno, gracias por su atención. Bueno, ahí están viendo en la pantalla los links para las redes sociales de Científica Andina, el LinkedIn, el Facebook, bueno, el canal de YouTube, donde pueden encontrar las presentaciones o de los webinars que hemos tenido, la página web de Científica Andina y nuestro correo. El día jueves tenemos un foro. Pueden ingresar a la página web, disculpen, a la página de Facebook de Científica Andina y ahí estaremos publicando el link de Zoom para que puedan ingresar. Ya, bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por su atención y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Esperamos en la próxima.